que el acusado, Gustavo Adolfo Bolaños Acevedo, es responsable como autor del delito de asesinato cometido en contra de la vida e integridad de María Isabel Belis Franco. Por tal delito se le impone la pena de 30 años de prisión inconmutables. Yo me quedé así, ¿ah? Es cierto. Yo no lo creía. Empecé a llorar. Como cuando ellos entran se levanta uno y cuando salen también. Pues yo creo que me quedé yo noqueada cuando dijeron así. Y cuando ellos salieron yo ya estaba parada. Yo solo volteé y vi que se fueron. Yo solo me acuerdo que levanté la foto y empecé a llorar porque decía, ven, ahí sabes, misión cumplida. Ya se te hizo justicia. Ya llegué al final de esta etapa y empecé a llorar, ¿verdad? Y a mí no se me olvida, es algo que tengo aquí en el corazón, llegar a este momento, después de 20 años. Es injusto. Faltaban 8 días para Navidad. La bulliciosa Sexta Avenida del 2001 tenía un ambiente de locura. Las ofertas estaban por todos lados y varios jóvenes trabajaban como vacacionistas. María Isabel era una de ellas, y por segundo año trabajaba en una tienda de la Sexta Avenida, frente a los cines Lux. Ella era la hija mayor de Rosa Elvira Franco Sandoval. Aunque en su casa no tenía reproductor de CDs, le gustaba comprar discos de música pirata, Guns N' Roses o el último álbum de Shakira. Entre broma y broma, logró convencer a su mamá para que se los comprara. Era domingo, cuando doña Rosa llegó por su hija local, pero ella saldría más tarde, por lo que le dijo a su mamá que un amigo la llevaría a casa. La cuestión es que le compré varios discos y se los entregué y ya me fui. Pero mi corazón me decía algo, y decía, te siento caliente, que te defiendes. No, me dijo. Y me estuve un buen rato con él aquí. Sí, me estuve un buen rato aquí parada con él. Que entraban los clientes y ella ofrecía volantes, todo eso. Pero no pasó por mi mente nada. Lo único extraño es que me fui de regreso caminando, ¿verdad? Pero despacito y pasé comprando acerrín para hacer cosas de Navidad. Pero mire, cuando entré a mi casa, yo lo tiré todo y me puse a llorar en un sillón. Mi corazón ya me avisaba, pero yo no entendí esa seña. Yo decía, pero ¿por qué estoy triste? Y yo lloraba, iba a llorar, me puse. Se me pasó, pero de corazón le avisa a uno, pero uno no entiende, ¿verdad? Porque mire, ese día no vino mi hija. Pero aquí fue la última vez donde platiqué con él, así. Tres días después, la estaba identificando en la morgue. Han pasado 19 años y 7 meses, y hoy ella trata de reconstruir esa última vez que vio a su hija viva. Pero sí, era bien alegre, era bien alegre mi hija. Y cuando la mataron a ella, pues también a mí me mataron. Rosa Franco lleva una vida que no sabe a quién le pertenece. El sueño de inscribir a María Isabel en la escuela de aviación, verla aprender karate y estudiar medicina o derecho, no se hizo realidad. En su lugar, ha pasado las últimas 2 décadas de su vida entre juzgados, tribunales y cortes, nacionales e internacionales, exigiendo justicia por la muerte de su hija. La relación que tuvimos con ella fue de amistad, nunca me fue novia, nunca me dio la mano. Al menos una vez me dio la mano en la reunión de mi hermano porque ella leía la mano. Ahí me sorprendí yo porque ella ya tenía esas cualidades de leer, o sea que era bruja, que Dios me perdone.
Gustavo Bolaños tenía 39 años cuando empezó a hostigar a María Isabel. Le llevaba 24 años de diferencia. Le hacía proposiciones sexuales y la seguía a todas partes. Doña Rosa sabía todo esto porque María Isabel se lo contó y le pedía que por favor le dijera a ese señor que no estaba en casa. Ese día que Doña Rosa no fue por ella al trabajo, Gustavo Bolaños aprovechó para llevársela. Entonces, ese día yo andaba por Petén y ante Dios todo se va a llegar a saber que yo andaba por allá y yo nunca la fui a traer al trabajo, ¿verdad? Mucho menos ese último día no fui yo. Cuando llegó el amigo de María Isabel a recogerla, ella se comportó de forma extraña. Afuera del local se encontraba Bolaños esperándola. Esto lo sabemos por testigos que luego contaron en declaración el suceso. Por supuesto, Doña Rosa no lo supo hasta después. Mientras ese hombre raptó a su hija, ella pasó toda la noche en vela, esperándola. En las afueras del edificio del Ministerio de Gobernación, Doña Rosa recuerda que pidió ayuda sin respuesta. Hace 20 años, en ese edificio estaba el Palacio de la Policía Nacional Civil. Quería presentar la denuncia de desaparición y me decían que no, aquí en la Policía Nacional Civil. Ahora es el Ministerio de Gobernación donde estamos, en la Sexta Avenida y 14 Calle, zona 1. Pero aquí estaba la Policía Nacional Civil, entonces que yo quería presentar la denuncia. Me decían que no, que tenía que esperar 3 días, pero no de una forma agradable tampoco. Para empezar, tenían los pies en el escritorio, estaban leyendo la prensa, no me ponían atención. Y lo único que me decían, eres prostituta, ¿dónde está tu cuarto? Entonces yo estaba muy preocupada. ¿Cómo le preguntan eso a uno? Pues es una grosería. ¿Cuándo fue la primera vez que vino a este edificio? Es el 17, el día siguiente. Ya vine como a las 10 quizás, vine varias veces. No le puedo decir las horas, pero vine varias veces. Y como a la cuarta vez, tipo 4 de la tarde quizás, ya me la recibieron. Pero no querían recibírmela, ¿sabe? Yo lo que hice fue meterme y vi que decía jefe en un letrero. Y le fui a decir que ya había venido varias veces y no me aceptaban la denuncia. Yo estaba preocupada por mi hija, que no aparecía. Al día siguiente, el 18 de diciembre, regresó a su casa con la intención de descansar un poco antes de seguir con la búsqueda. Pero una noticia transmitida por el noticiero de la noche le advirtió del cuerpo de una mujer que fue encontrado en un terreno baldío en la zona 8 de Misco, a pocos metros de una propiedad de la familia de Gustavo Bolaños. El cadáver de María Isabel fue encontrado entre las 9 y 10 horas de ese día. A las 14 y 45 horas lo trasladaron a la morgue del organismo judicial como XX, y a las 23 horas fue identificado por su madre. Yo llamaba al amigo de María Isabel y nos fuimos a la morgue del organismo judicial con mi mamá y la mamá de él. Una escena terrible que hasta la fecha no la puedo describir totalmente. El lugar, no sé, espero que haya mejorado, pero lo que yo vi es espantoso. Además de que estaba sucio, asqueroso, lleno de sangre donde quiera. Estaba ahí mi hija como XX. Y me tocó reconocerla, ver que era ella, y traté de tocarla, le levanté el brazo, estaba así aguadito el brazo, pensé, acaba de ser, ¿verdad? Y la vi toda golpeada, con las señas que la habían estrangulado, las huellas, y había una bolsa atrás de su cabeza, le vi las heridas en la cabeza, le vi una herida acá debajo del pecho, el pelo se lo habían cortado y tenía color rojizo, el pelo de ella era castaño y largo, como a la cintura y colocho, y tenía las uñas pintadas como de rojo. ¿A dónde la tuvieron? No sé, pero eso ella no menos cortarse el pelo ni pintarse las uñas de ese color. Total es que ahí la fui a encontrar. Ella empezó a gritar que habían matado a su hija.
Al recibir el cuerpo de María Isabel, los encargados de la morgue le entregaron una bolsa con la ropa de su hija. Doña Rosa nunca fue notificada por los agentes de la policía que habían encontrado a su hija muerta. Se enteró de todo esto por los medios de comunicación. Fue hasta el día del velorio que investigadores del Ministerio Público llegaron a la funeraria para recoger la ropa de María Isabel. Era una bolsa llena de evidencias que estaba a punto de ser enterrada junto al féretro. A partir de ese momento, sus visitas al Ministerio Público y a la Policía Nacional Civil fueron frecuentes, donde ahora es la División Especializada en Investigación Criminal de la PNC, era antes la sección de niñez desaparecida, uno de los lugares a donde tuvo que ir para exigir el expediente de su hija, lugar que ahora le produce escalofríos. En el año 2002, Doña Rosa sufrió su primer infarto y una trombosis. Había suspendido sus estudios mientras se paseaba entre los edificios de la PNC y el Ministerio Público para pedir que se investigara la muerte de su hija. Yo topé aquí en Guatemala, porque yo hice hice las denuncias correspondientes y aquí no encontré nada de justicia. Yo me cansé. Yo dije, ni modo que por gusto fui a estudiar a la universidad. Para algo tuve que estar ahí fregándome, llegando tan tarde a mi casa. Logré, como le digo, eso y pues sentí la gloria, pues. Doña Rosa se enfrentaba a un desierto institucional. Las normas que ahora están vigentes para denunciar la desaparición de mujeres y exigir justicia contra la violencia de género no existía en ese entonces. Ni siquiera se había aprobado el delito de femicidio, que encuadraba perfectamente en el caso de María Isabel. No existían juzgados especializados y mucho menos la perspectiva de género en la investigación judicial. Se recordó de sus clases de Derecho Internacional y sabía que si no lograba justicia en el país, podía denunciar al Estado de Guatemala. Empezó a frecuentar un café internet ubicado frente al Mercado Central. Esas horas de búsqueda le llevaron a las páginas de Amnistía Internacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vi que había un espacio en internet, yo creo que todavía está, de cómo se puede mandar una denuncia virtual, pero me costó hacerlo, porque yo empecé a juntar todos los códigos, como le digo yo, porque hay que detallar bien en ese formato qué delitos fueron los cometidos, qué violaciones a los derechos humanos fueron cometidos. Entonces sí, me llevó tiempos, pero tiempos de verdad. Hasta que un día lo terminé de hacer, gracias a Dios lo mandé a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí yo ya tenía mi propia carpeta en una computadora. El señor, yo no sé si todavía vive, que era el dueño del lugar. Yo creo que ya no, y ahora es otra gente. Yo no sé si es el mismo local, pero aquí en este lugar había un internet. Y mire, yo me hice clienta de este negocio. Yo ya me sentía en confianza que cada vez que yo iba adquiriendo información la sumaba, la agregaba a esa carpeta. Todo lo que conseguía lo escribía y lo metía ahí. Entonces yo escribía a muchísima gente. Mire, reyes de España, no va a decir esta mujer está loca, pero yo escribía a la reina de Inglaterra, la reina de España. Dije, yo tengo que escribir a quien sea. Yo lo que quiero es justicia. Mire, gracias a Dios, yo logré enviar al fin un formato grande, que sí es cansado, el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí me desplomé, me volvió a dar infarto. Ahí quebré la silla y el señor tan chulo me ayudó a levantarme. Y tardé en venir. Gracias a Dios estoy viva, pero yo regresé, todavía estaba el señor y le dije que disculpe, no tenga pena, yo con la pena la hacía. No tenga pena, ahí están todavía sus archivos, me dijo. En esos años conoció a integrantes del Grupo Guatemalteco de Mujeres,
quienes llevaban varios años monitoreando y registrando la muerte violenta de mujeres. Desde entonces, cada 24 de noviembre realizan una vigilia en el Parque Central para exigir justicia. En el 2006, la CIDH aceptó la denuncia e inició las pesquisas contra el Estado de Guatemala, mientras doña Rosa seguía luchando por encontrar justicia. La foto de la celebración de los 15 años de María Isabel aparecía en todas las notas periodísticas que se publicaban sobre el caso, y es la misma que su madre levantó cuando se emitió condena contra Gustavo Bolaños. Logré, pues como le digo, documentar un poco de lo del caso de María Isabel, porque como le digo, en su mayoría no hicieron su trabajo. En muchas instancias que les tocaba hacerlo, Ministerio Público, Policía Nacional Civil. Pues le digo que a mí no me gusta ni este lugar porque siento que estoy en lugar de criminal. El asesinato de María Isabel cobró mayor relevancia cuando la CIDH condenó al Estado de Guatemala en mayo de 2014 por su negligencia en la investigación. Asesinada de forma vil, como que hubiera sido una asesina. No lo era una niña, ni siquiera mujer como yo. Era una niña que comenzaba a vivir, que tenía derecho a vivir, a soñar, a jugar. ¿Y cuál fue su delito? Ser bonita. No, ese no es un delito. Era muy bonita, pero no es un delito. No es un delito tener amigos y salir a la calle a comprar un agua. No es delito salir al cine. Delito es matar. Y decirte encima de eso que era una cualquiera, eso no es posible. Ya basta de violencia, tanto física como en esa forma psicológica. No es justo. Yo estoy enferma por esto, porque no hay justicia en Guatemala, porque a nosotras mujeres no se nos escucha. Yo fui vilmente maltratada en principio, desde que puse la denuncia hasta el final. Escena del crimen contaminada. Omitieron la recolección de indicios. Diligencias incompletas son parte de los múltiples errores cometidos, además de la discriminación contra la madre de la víctima y su familia. Para reconstruir el caso y corroborar el reporte médico forense de 2001, el cuerpo de María Isabel fue exhumado en el año 2015. Se logró determinar, en cuanto a la forma de la muerte, dos aspectos sumamente importantes para la determinación y el posterior condena del sindicado. La primera es que obviamente ella sufrió traumas craneales que provocaron diversas fracturas y también que se practicó asfixia. Se trató entonces de matar a la víctima a golpes, pero también asfixiarla. Era una situación, una hazaña increíble. Después de más de una década de la muerte de María Isabel, no existía certeza de lo que había ocurrido. Era un callejón sin salida. Ese fracaso obligó a dar un giro en la investigación. Pero Bolaños no actuó solo. Tuvo la complicidad de funcionarios para asegurarse impunidad. Yo la enterré el 20 de diciembre de 2001. Y después de que yo la enterré, llegó una de las personas sospechosas a mi casa a darme el pésame. Llegó acompañado como 50 hombres y los vecinos se organizaron ayudando y ellos mismos fueron se fueron detrás de ellos porque se regaron y eran policías nacionales, ¿ya? Al servicio de esa persona. Entonces, no sé si se conocen, pero los vecinos me hicieron el favor de luego averiguar y además con él llegaron otros a la puerta. Como Jorge Mario Ortiz Maquis, ex jefe de una subestación policial de un sector de San Cristóbal. En las entrevistas, Ortiz Maquis afirmó que doña Rosa presentó la denuncia de la desaparición de su hija en una subestación de Peronia, pero esto no era cierto. Ella nunca denunció en ese lugar. Esta persona, estamos hablando de 15 años después del caso, viene y trata de hacer el último esfuerzo por desviar la investigación, dando un montón de mentiras, no solo ante el Ministerio Público, sino también ante el órgano jurisdiccional, o sea, el juez competente en su momento. Y otra vez plagado de lo mismo, estigmatización no solo a la víctima, sino a la madre,
en todo momento se trató de decir que la mamá tenía la culpa por permitirle hacer qué sé yo. Según los fiscales, Bolaños buscó impunidad porque además de tener a un policía como aliado, el cuerpo de María Isabel fue hallado en un terreno baldío de un sector en donde su familia tenía varias propiedades, lo que pone de manifiesto la impunidad que había ganado con negocios ilícitos de los que era parte, pues se le vincula a la organización Los Cocheros, dedicada a traficar drogas. En el año 2009 fue capturado su hermano Miguel Osvaldo Bolaños, conocido como El Cochero, y líder de la organización. En marzo de 2010 fue condenado a 160 meses de prisión, seguidos de 3 años de libertad supervisada. Según la acusación hecha por las autoridades estadounidenses, entre febrero de 2001 y 2004, trasegó al menos 55 kilos de cocaína y heroína en baterías de carro, desde Guatemala hacia Maryland, Estados Unidos. Mientras doña Rosa seguía a la espera de justicia por la muerte de su hija María Isabel, en el país se empezó a dar pasos para crear la base legal que ahora conocemos y que busca garantizar protección, seguridad y justicia para las mujeres. Giovanna Lemos, directora del Grupo Guatemalteco de Mujeres, explica que trabajan desde hace 33 años en estos casos. Nos costó mucho conseguir la documentación, luego el OJ nos dijo, bueno, miren, espérenos un tiempo y vamos a seguir documentando. En eso, digamos, del 96 que entra en vigencia la ley, empezamos a presionar para crear el mecanismo rector de las políticas públicas, porque sí veíamos una ausencia. En esa época, los femicidios eran documentados como homicidios. GGM reporta que del 2000 al 2021, más de 12.700 mujeres murieron de forma violenta. El 95% de los casos está en impunidad. El INASIF se creó hasta el 2007, por lo que grupos de mujeres recorrían las morgues del país para documentar las muertes violentas. El Estado no tenía protocolos científicos para el procesamiento de escenas del crimen, ni métodos modernos como la toma de ADN. Incluso las prendas de ropa de la víctima fueron extraviadas, ¿verdad? Hasta el día de hoy no se sabe dónde están, no hay una cadena de custodia, en el almacén de evidencias no aparece. Según una investigación del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales en 1999, el 99% de los delitos contra la vida quedaban en la impunidad, debido a que no se tenía un sistema de investigación criminal eficiente. Solo el 1% lograba justicia, porque el homicidio o asesinato había sido público, a la vista de muchos testigos, quienes después señalaban al responsable. Casos paradigmáticos como el de María Isabel fueron investigados porque su familia lo presentó en la Corte Interamericana. Pero en realidad, la investigación de delitos contra la vida en Guatemala reflejaba que esa era la cotidianidad para todas las muertes violentas y femicidios. En marzo de 2003, durante la visita de la CIDH a Guatemala, varias madres narraron cómo el Estado no respondió a las denuncias de desaparición de sus hijas. La relatora tomó la investigación de doña Rosa, quien buscando justicia fue víctima de amenazas e intimidaciones de funcionarios y personas particulares. Por esta situación, la Comisión Interamericana dictó medidas cautelares y de protección para la familia Belis Franco en 2005. A criterio de las defensoras de los derechos de las mujeres, el Estado no ha cumplido a cabalidad con la sentencia de la CIDH del caso Belis Franco, porque hace falta fortalecer al INASIF, que actualmente tiene sedes en solo 57 de 340 municipios y siempre con problemas presupuestarios. Con juzgados especializados y una ley que tipifica el delito de femicidio, el 24 de julio de 2019, Rosa Franco recibió una noticia que no esperaba.
la captura de Gustavo Adolfo Bolaños, quien para entonces ya tenía 57 años. No lo creía. Y decía, pues esto es una película, ciencia ficción, me pellizqué. Y ahí en mi cuarto me empecé a ver por todos lados, dije, ¿será cierto? Yo estoy soñando. ¿Verdad? No me alegré, pero me quedé así. ¿Será cierto? Tanto tiempo después me están engañando o algo así, pero no. Ya me llamaron mis hijos, mi mamá, y me llamó mucha gente, y puse la tele y sí estaban dando la noticia que lo habían capturado. Capturaban a otro hombre, un ex policía también. Ese ex policía ya murió. El 2 de febrero de 2021, casi 20 años después, inició el juicio. Rosa Franco tuvo que escuchar cómo los abogados de Bolaños seguían recurriendo a argumentos que culpaban a su hija por su muerte. De modo que todas las mujeres que han sido asesinadas, todas son prostitutas, todas las niñas que han sido asesinadas también ellas merecen lo que les pasó, ellas tenían la culpa. No, entonces merecen respeto. Entonces yo les dije a los jueces, yo soy la mamá, creo que así me tocó hacer, representar todas esas mujeres que no han alzado la voz, las madres que no han podido decir, mi hija fue asesinada y no hay justicia. Y mi hija representa a todas esas niñas, les dije. El Tribunal A de mayor riesgo dictó sentencia contra Bolaños. La jueza presidenta Yasmín Barrios explicó que esta condena sienta un precedente aún casi 20 años después. Se tardó demasiado tiempo en conseguir justicia. Prácticamente la madre de la víctima tuvo que pasar por diferentes momentos para lograr que finalmente se le hiciera justicia. Otra característica importante es que en su momento el órgano encargado de investigar, estamos hablando del Ministerio Público, en esa época no realizó toda la investigación que debía de efectuar en ese momento. Entonces eso definitivamente afectó. Para Barrios, esta sentencia es una radiografía de cómo estaba articulado el sistema de justicia en 2001 y cómo surgió la necesidad de mejorarlo. Además, refleja cómo la lucha de Doña Rosa no dejó que la muerte de su hija quedara en la impunidad y engrosara las estadísticas de femicidios y muertes violentas de mujeres que no se investigan y tampoco se sancionan. A Bolaños Acevedo le dieron 30 años de prisión. Debido a las condiciones de la pandemia, escuchó su sentencia a través de una videollamada el 1 de marzo del 2021. Y lo declararon culpable. Yo me quedé así, es cierto. Yo no lo creía. Empecé a llorar. Y como cuando ellos entran se levanta uno, y cuando salen también. Pues yo creo que me quedé yo noqueada cuando dijeron así. Y cuando ellos salieron yo ya estaba parada. Yo solo volteé y vi que se fueron. Yo solo me acuerdo que levanté la foto y empecé a llorar porque decía, no lo creía. Ahí sabes, misión cumplida. Ya se te hizo justicia. Ya llegué al final de esta etapa. Y empecé a llorar, ¿verdad? Y a mí no se me olvida, es algo que tengo aquí en el corazón, llegar a este momento. Después de 20 años, es injusto. Rosa Franco ha logrado sobrevivir a 2 infartos y a una operación de rodilla. Pese a los padecimientos de salud, nunca se detuvo. Su lucha sirvió para abrir un camino difícil y que parecía imposible. Lo que quiero es comenzar a vivir porque cuando mataron a mi hija, a mí también me hicieron mucho daño. Entonces, ya mis años que tengo, ya soy grande, me costó graduarme de abogada, quiero ejercer mi carrera, quiero ayudar a otras mujeres. Ese es mi afán y le pido a Dios que me dé los recursos para levantar una organización y tenerla y ayudar a las mujeres, sobre todo estos casos de mujeres desaparecidas, ¿verdad? Dios dirá si aquí o en qué país, pero ese es mi deseo, ¿verdad? Y vivir la vida más tranquila, ¿verdad? Pero sí, le puedo decir que hasta aquí no he dejado de llorar a mi hija, me hace falta.